Bien, buenas tardes, maestra Juana del Rosario González Jucup. Es un honor para los estudiantes de la maestría en didáctica de la matemática tenerla como invitada. Sé que vamos a enriquecer nuestros conocimientos a través de lo que usted nos va a compartir. Y rápidamente quiero dar a conocer su currículum, ¿verdad? Su nombre completo es Juana del Rosario González Jucup. Nació el 15 de mayo de 1982. Nació en Quetzaltenango. Su nacionalidad es guatemalteca, su estado civil es casada. Y entre los estudios que ella tiene, pues es maestra de educación preprimaria. Tiene un profesorado de psicología, profesora de enseñanza media en psicología. También tiene la licenciatura en psicología y actualmente cuenta con un cierre de cursos de maestría en docencia universitaria. Actualmente labora para el Ministerio de Educación, específicamente en la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango. Es coordinadora de educación especial desde el mes de julio del año 2018 a la presente fecha. Uno de sus diplomas actuales es que tiene una constancia de parte del Ministerio de Educación de Guatemala y el Centro Mexicano de Salud Emocional AC por haber concluido satisfactoriamente el curso de habilidades socioemocionales en tiempo de crisis, reinserción escolar y nueva normalidad. Entonces voy a compartir pantalla para que usted pueda darnos a conocer el referente a la educación inclusiva. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, se podrá hacer al finalizar su presentación. Muchas gracias, Astrid, por la presentación. Pues vamos a iniciar. Realmente quiero compartirles algo de lo poco, ¿verdad?, que hemos trabajado en todos estos años. Quiero comentarles que llevo ya 11 años de trabajar en el área de educación especial, tanto en Guatemala como aquí en Quetzaltenango, y realmente pues es un tema que es bastante amplio, ¿verdad? Para quienes son docentes o ejercieron o ejercen la docencia, pues pueden considerar, ¿verdad?, que realmente el tema de educación especial es uno de los temas en los cuales pues se ha trabajado mucho últimamente, ¿verdad? Con anterioridad pues era un tema que casi no le poníamos mucha atención, ¿verdad? Pero a raíz de todos los años que han pasado, que realmente nos deja un gran aprendizaje, partiendo desde lo que es el marco legal de educación especial, pues ha tenido mucho más importancia, ¿verdad? El tema de educación especial. Quiero compartirles que tenemos un acuerdo ministerial, ¿verdad?, que es el que rige todo el sistema de la educación especial en Guatemala, y ello es de acuerdo lo que es el acuerdo ministerial 58-2007, ¿verdad?, que prácticamente nos da a conocer que desde el año 2007, pues, se crea lo que es el marco legal de educación especial, y con esto también se crea la Dirección General de Educación Especial a nivel nacional, y que realmente pues es el ente rector, ¿verdad?, de todos los programas y servicios de educación especial a nivel nacional. Quiero compartirles también que desde el 2007, ¿verdad?, se cuenta con en las diferentes direcciones departamentales la coordinación departamental de educación especial, y desde el año 2007 comienza a tener pues frutos, ¿verdad?, lo que es este acuerdo ministerial, de donde se da a conocer, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Educación, pues tantos espacios que necesitan los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? A raíz de esto, pues en las diferentes coordinaciones departamentales de educación especial, pues se retoma lo que es el poder instruir y dar lineamientos a todos los programas y servicios de educación especial a nivel departamental, tomando como base pues el marco legal, ¿verdad?, que establece pues este servicio dentro del Ministerio de Educación. Asimismo, también se crea lo que es el acuerdo
para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Y también el acuerdo 1171-2010, ¿verdad? Que es el reglamento de evaluación, y pues que también en ese reglamento se toma muy en cuenta lo que es el tema de las adecuaciones curriculares que más adelante pues vamos a compartirles. Quiero pues mencionarles pues a grandes rasgos, ¿verdad? El marco legal, ya que es mucho más amplio, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo y que realmente el tema es bastante extenso, ¿verdad? Quiero pues hacerles énfasis en este acuerdo ministerial, ¿verdad? Que establece el punto de partida del marco legal de que trabajamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Más sin embargo, también tenemos eh, acuerdos y leyes internacionales, ¿verdad? Que también nos ayudan a, pues, a trabajar en conjunto para pues crear un ambiente inclusivo dentro de las escuelas nacionales, ¿verdad? Quiero presentarles también en una imagen que pues tenemos ahí en la presentación que está en pantalla. Tal vez Astrid, sí, muchas gracias. Pues quiero compartirles pues el mensaje, ¿verdad? Creo que todos conocemos a este personaje llamado Nick, que pues ustedes pueden ver en algunas de sus películas, ¿verdad? O cortometrajes, realmente pues nos deja un aprendizaje tan grande en lo que es este proceso, ¿verdad? De tener una discapacidad. Siempre pues nosotros en nuestras charlas pues hacemos que las personas que nos escuchen pues por un momento piensen que realmente en el caso, ¿verdad? De las mujeres cuando estamos embarazadas o estuvimos embarazadas, ¿verdad? O en el caso de los varones, ¿verdad? Que la ilusión de ser padres por primera vez y pues realmente pues vienen a nuestra mente tantas ideas, ¿verdad? De cómo va a ser el bebé que vamos a tener, ¿verdad? Que muchos comienzan con las ideas de que tal vez que se parezca a la mamá, que se parezca al papá, o quizás que pues en estos casos, ¿verdad? El niño pues tenga pues rasgos de cualquiera de las dos familias, ¿verdad? Mas, sin embargo, en pocas ocasiones nos detenemos a pensar, ¿verdad? Si realmente el estudiante naciera con una discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo sería la situación, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, nos enfocamos más en lo físico, ¿verdad? De nuestro bebé, de esa ilusión de la espera, ¿verdad? Pero realmente en pocas ocasiones nos detenemos a pensar si si este niño o niña, ¿verdad? Que nosotros llegamos a tener, pues naciera con alguna discapacidad, ¿verdad? Que es un tema que realmente muy pocos, ¿verdad? Piensan y analizan esta situación, ¿verdad? Yo quiero comentarles que pues tengo de 10 meses, perdón, de 10 meses y tristemente, ¿verdad? En el día del parto, ¿verdad? Yo estaba pues para quienes son mamás, ¿verdad? Y ya han pasado este proceso, pues me comprenderán que en muchas ocasiones estamos al pendiente, ¿verdad? De que cuando nazca, ¿verdad? Que cómo es y si está completito, porque a veces es una de las preocupaciones que más nos embarga, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues estaba yo con la inquietud, ¿verdad? De ver cómo era el bebé y es un encuentro pues tan especial, ¿verdad? Pues cuando pues me mostraron al bebé y entonces gracias a Dios pues él está bien, pero en la sala de espera, ¿verdad? Del este hospital, pues tuve al presente, ¿verdad? Cuando a una de las mamás que también dio a luz casi en el mismo tiempo que yo, ¿verdad? En donde le mencionaban que pues su bebé había nacido con síndrome de Down. Entonces, pues realmente es impactante, ¿verdad? Porque pues nosotros como madres o como seres humanos pues no esperamos un tipo de noticias como ¿verdad? Más sin embargo, pues les comentaba esta experiencia, ¿verdad? Porque pues el cuadro es bastante triste, ¿verdad? En algún momento pues yo veía a la mamá, ¿verdad? La manera en que la abordaron pues los médicos
las enfermeras, y realmente pues no estamos preparados, ¿verdad? O sea, de repente pensamos en otras cualidades, ¿verdad? Pero en muy pocas ocasiones nos atrevemos a pensar si realmente qué pasaría si yo tengo un hijo con discapacidad, ¿verdad? A veces, en muchas ocasiones es fácil, ¿verdad?, criticar a las mamás o a los papás de los niños con alguna discapacidad, pero realmente nos hemos puesto en el lugar de estos niños, ¿verdad? Si en el caso de que hubiera algún docente, ¿verdad?, presente, y que hemos visto en tantas ocasiones, ¿verdad?, que se le ha limitado los espacios de aprendizaje dentro de los establecimientos, y a veces, tristemente, ¿verdad? Vemos y decimos la actitud de muchos docentes, ¿verdad? Limita realmente el progreso, ¿verdad? Y la adaptación de un niño dentro de un establecimiento. Entonces, en muchas ocasiones sensibilizamos mucho al docente, ¿verdad? Porque realmente si excluimos a un niño con discapacidad, nosotros les decimos a los compañeros docentes, ¿verdad? Que realmente la vida da tantas vueltas que no sabemos, ¿verdad? Si en algún momento, pues, tendríamos un hijo, ¿verdad? Con discapacidad, y en algunos casos hemos visto, ¿verdad? Que docentes dicen, no, pues si yo ya tuve hijos, yo ya no puedo tener hijos, ¿verdad? Pero recordemos que también viene la otra parte, ¿verdad? Que son los nietos. Entonces, en muchas ocasiones, pues les comento esto porque es parte, ¿verdad?, del crecimiento profesional que debemos de tener, y el crecimiento humano, ¿verdad? Porque realmente no sabemos en qué momento, pues nosotros podríamos convivir con una persona con discapacidad. Eh, Aquí en esta imagen, pues que les presento, ¿verdad? Aparece Nick, y él menciona, ¿verdad?, en una de sus frases célebres, ¿verdad?, que el miedo es la más grande discapacidad de todas, ¿verdad? O sea, realmente, pues hemos visto que hay niños, y estudiantes, adolescentes, ¿verdad?, con discapacidad, que nos dan grandes aprendizajes de vida, ¿verdad? A pesar de tener alguna discapacidad, ¿verdad? Vemos la fortaleza y las habilidades que tienen impresionantes, ¿verdad? Entonces, creo que esta es una de las más grandes barreras, ¿verdad? El miedo, el miedo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? Donde pues vamos a explicarles brevemente lo que son las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. Y quiero comentarles que pues de acuerdo a nuestro marco legal, ¿verdad? Ese es el término pues que utilizamos dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Siguiente, Astrid. Bueno, quiero comentarles que la inclusión educativa, ¿verdad? La UNESCO pues lo define como una educación, en donde se ve como el proceso, ¿verdad?, de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, ¿verdad? Nos dice también que en muchas ocasiones em, tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de poder colaborar y cooperar, ¿verdad?, en lo que es la diversidad que nos podemos encontrar en nuestras aulas, ¿verdad? Dice que también, pues, tiene que ver mucho la cultura, ¿verdad?, las comunidades, y pues con esto, de fortalecer la educación inclusiva, ¿verdad? Vamos trabajando también lo que es la exclusión, ¿verdad?, que se da dentro de las escuelas. Tenemos también que, pues, en algún momento, ¿verdad?, que pues se incluye el rango de edades, ¿verdad?, lo que es las responsabilidades, las diferencias, aceptar las diferencias dentro del aula, ¿verdad? La inclusión, pues, debemos de trabajarla como que realmente todos estuvieran como en un rango aceptable, ¿verdad? Un rango en donde no vemos diferencias, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, pues, se aparta mucho ese tema, ¿verdad? Del grupo de los que no aprende, por ejemplo, o el grupo de los niños con discapacidad, y cómo se trabajaba antes, ¿verdad? Que era la segregación,
y que ahora pues se trabaja más la inclusión educativa, ¿verdad? En muchas ocasiones pues lo que se trata es de trabajar mucho lo que es la diversidad dentro del aula, ¿verdad? No solamente incluir a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que también la inclusión también viene a fortalecer mucho, no solo a la discapacidad, sino también la aceptación de las diferentes culturas, costumbres y enfermedades incluso, ¿verdad? Porque hemos visto que pues en las aulas no solamente la discapacidad, ¿verdad? Es como una característica, sino que también a todos aquellos estudiantes que pues tienen alguna enfermedad, ¿verdad? Como por ejemplo el VIH, ¿verdad? Que hemos visto en el caso del Ministerio de Educación, hemos tenido casos, ¿verdad? De niños pues que participan en las escuelas, ¿verdad? Con VIH, ¿verdad? Y esto es parte también de la inclusión, ¿verdad? Que se debe de trabajar. No solo es la aceptación de las personas con discapacidad, sino también la aceptación de la diversidad dentro del aula para poder hablar de inclusión, ¿verdad? Siguiente, Astrid, pues aquí les voy a explicar brevemente, pues de acuerdo al Acuerdo Ministerial 58-2007, pues tenemos una, un término, ¿verdad? Que son necesidades educativas especiales y sirve pues para referirse, ¿verdad? A los niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Que necesitan algún tipo de ayuda extra o los estudiantes que están en desventaja al resto del grupo de la clase, ¿verdad? O sea, como de repente es un término para incluyente, ¿verdad? Para diferenciar a todos aquellos estudiantes pues que necesitan un apoyo extra dentro de nuestro aula, ¿verdad? Que realmente pues viene a fortalecer el proceso de la inclusión, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pues hemos visto a estudiantes, ¿verdad? Que tienen algún tipo de discapacidad, pero que han sido excluidos, ¿verdad? De las escuelas, ¿verdad? Por el simple hecho de tener alguna necesidad educativa especial y ahora con este marco legal pues fortalecemos todo ese proceso porque realmente es un derecho, ¿verdad? De un niño independientemente de la necesidad educativa especial que pues tenga, ¿verdad? Que va a ayudar mucho para fortalecer esta parte importante dentro del aula, ¿verdad? Siguiente, Astrid. Acá podemos observar dos cuadros, ¿verdad? Que es para diferenciar lo que son las necesidades educativas especiales. Realmente para nosotros es importante fortalecer esta parte, ¿verdad? Porque sabemos que realmente es indispensable que se manejen mucho los términos que se trabajan en educación especial y en este caso en el Ministerio de Educación. A raíz de las diferentes confusiones, ¿verdad? Que en muchas ocasiones hemos encontrado, hemos visto que confunden muchos términos y a veces creo que se malinterpreta, a veces no diferenciamos las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces en esta ocasión, pues me parece oportuno, ¿verdad? Que ustedes puedan ver esta clasificación que tenemos acá de las necesidades educativas especiales. Y tenemos pues un cuadrito, ¿verdad? Donde están las que son asociadas a discapacidad y como ustedes pueden observar aparecen la discapacidad física, la visual, la auditiva, la intelectual, ¿verdad? Y otras, ¿verdad? Como ese podría ser, por ejemplo, alguna asociada a discapacidad intelectual, ¿verdad? Como lo es el síndrome de Down, el autismo, eh, que son pues asociadas a la discapacidad intelectual, que pues dentro de este grupo pues se incluye dentro de lo que es el formato A de adecuaciones curriculares, que más adelante les voy a explicar también de qué se trata, pero para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo es que se clasifica dentro del Ministerio de Educación lo que son las necesidades educativas especiales. Y tenemos el otro cuadrito donde aparecen las necesidades educativas especiales que no son asociadas a discapacidad
Y dentro de ellas, pues tenemos lo que son las dificultades del aprendizaje, las dificultades del lenguaje, ¿verdad? La superdotación y otras, ¿verdad? Como por ejemplo algunos problemas emocionales o de conducta, ¿verdad? Que en algún momento, pues, pueden ser también una necesidad educativa especial, ¿verdad? Que realmente van a ser casos que lo ameriten, ¿verdad? Que no son precisamente todos los casos de problemas emocionales, ¿verdad? Pero van a ser los que realmente pues sean convenientes, ¿verdad? Poderlos incluir dentro del cuadro pues de las necesidades que no son asociadas a discapacidad y pues que realmente nos ayuda muchísimo la clasificación para poder diferenciar, ¿verdad? Cada una de las necesidades educativas especiales y que vemos importante porque al final también dentro del Ministerio de Educación se trabaja lo que son los formatos de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que es por eso la importancia de la clasificación para que se tenga claro, ¿verdad?, en qué formato se establece cada necesidad educativa especial. Siguiente, por favor. Quiero también eh, eh, poder compartir con ustedes un poco de lo que es la discapacidad auditiva, ¿verdad? Voy a tener la oportunidad de poderles compartir brevemente, ¿verdad? Cada una de las necesidades educativas especiales, porque sabemos que es muy importante, pues, recapitular y informar acerca de todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? Dentro de las aulas y que es tan importante que como profesionales también conozcamos este tipo de discapacidades, ¿verdad? Porque a veces hay discapacidades que realmente no son observables, ¿verdad? Que no se ven a simple vista, pero que más sin embargo la discapacidad existe, ¿verdad? Entonces, y una de las discapacidades que les comento es precisamente la auditiva, ¿verdad? Porque pues es una discapacidad que se refiere a la disminución de la función auditiva, ¿verdad? En diferentes grados, ¿verdad? Y que tiene implicaciones en el desarrollo de la comunicación y también del factor social, ¿verdad? Y que realmente el aprendizaje de lenguaje de señas va a ser algo súper importante en este tipo de discapacidad, ¿verdad? Precisamente también, pues ya tenemos un acuerdo, ¿verdad? Un decreto en donde realmente pues ya nos mencionan que es importante lo que es el lenguaje de señas, ¿verdad? Como un idioma más, ¿verdad? Como un lenguaje que todos debemos de manejar, porque realmente pues lo que buscamos es la inclusión, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles que en muchas ocasiones dentro del Ministerio de Educación, pues hay cursos, ¿verdad? De lenguaje de señas y de igual manera el Ministerio de Educación, pues se tiene mucha coordinación con la Escuela para Sordos, Elisa Molina Estal, ¿verdad? En donde también en muchas ocasiones, pues se imparten cursos de lenguaje de señas, ¿verdad? Y esto pues es importante para el proceso de comunicación, ¿verdad? Porque independientemente de la profesión que tengamos, creo que también es importante que la inclusión sea uno de nuestros principales logros, ¿verdad? Para pues que realmente aprendamos a vivir en la diversidad, ¿verdad? Y como esto también lo menciona, ¿verdad? Dentro de la discapacidad auditiva tenemos dos categorías. Dentro de ellas aparece lo que es la sordera, ¿verdad? Que es una pérdida total eh, y profunda, ¿verdad? De lo que es la manera auditiva, ¿verdad? En donde nosotros pues podamos escuchar y percibir todos los sonidos, ¿verdad? Y otra parte de la categoría es la hipoacusia, ¿verdad? Que es la disminución de la audición, ¿verdad? Y estas personas pues alcanzan a escuchar sonidos o algún tipo de ruido que sea muy fuerte, ¿verdad? Incluso los hipoacúsicos realmente pueden en algún momento también utilizar lo que son aparatos auditivos auxiliares, ¿verdad? Que va a ayudar, quizás no en un 100%, ¿verdad? Pero en un porcentaje pues aceptable para poder escuchar todo lo que pasa a su entorno, ¿verdad? En Quetzaltenango quiero comentarles que tenemos la dicha, ¿verdad?, de poder tener una escuela para sordos, ¿verdad?, que es la que les mencioné
Y aparte que de acá en Quetzaltenango hay una variedad de asociaciones, ¿verdad? Que pues trabajan en beneficio de la población con problemas auditivos, ¿verdad? Y quiero comentarles pues una anécdota muy buena, ¿verdad? Que les decía al inicio, ¿verdad? Que parte de la inclusión es favorecer nuestras habilidades independientemente de las discapacidades que tengamos, ¿verdad? Y en este caso, pues la discapacidad auditiva, ¿verdad? Es una de las discapacidades, pues que realmente tienen muchas habilidades en otras áreas, ¿va? Quiero comentarles que acá en Quetzaltenango tenemos instituciones que nos ayudan muchísimo con la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Y en este caso, nosotros hemos aperturado espacios, ¿verdad? En en la ONG Fundap, en donde pues amablemente ellos también trabajan en beneficio de la inclusión social y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y en este caso pues le dan mucho espacio, ¿verdad? A los estudiantes con discapacidad auditiva, puesto que ellos ofrecen a la comunidad pues diversos talleres ocupacionales, ¿verdad? Y dentro de ellos lo que es el taller de panadería, que en muchas ocasiones ha sido abordado mucho por estudiantes con discapacidad auditiva, porque ven pues en la panadería, ¿verdad? Una fortaleza para que ellos puedan pues insertarse laboralmente, ya que la habilidad pues que ellos adquieren pues es muy buena, ¿verdad? Y por lo mismo también ellos se fortalecen esa parte y realmente pues es una habilidad que ellos adquieren y que también ellos pues ofrecen un trabajo pues de calidad. Quiero compartirles que no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque yo sé que en algún momento pues hay restricciones de poder mencionarles nombres de cadenas de panaderías, ¿verdad? Pero ustedes ya se podrán imaginar, ¿verdad? Que es una panadería pues de muy grande aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Realmente, netamente quetzalteca. Pues en esta panadería pues realmente contratan a muchas personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Y en una ocasión, pues, como parte, ¿verdad? De lo que es también la inclusión de estas personas, ¿verdad? Hemos tenido contacto con tantas empresas, ¿verdad? Y en una ocasión, pues, nos comentaba personal de recursos humanos de esta panadería y nos decían de que a ellos les beneficiaba mucho, pues, contratar a las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Porque ellos veían muchas fortalezas y una de ellas, ¿verdad? Era la mayor producción, ¿verdad? Porque ellos decían de que las personas pues convencionales, ¿verdad? Que escuchan y que observan bien, pues decían ellos pues se llevan mucho más tiempo realizando el producto y entregando las metas en un cierto tiempo, pero las personas con discapacidad auditiva y lo hacían en menos tiempo y entregaban más producción, ¿verdad? Esta empresa. Entonces realmente como que era de beneficio, ¿verdad? Para la empresa. Y entonces yo decía, pero bueno, realmente, o sea, es importante, ¿va? Porque, por ejemplo, los convencionales, ¿verdad? Decían ellos, pues se distraían, platicaban y cómo, y qué tal estuvo el partido, y que a veces amasando y no sé qué más procesos hay en panadería, ¿verdad? Y platicando, y cómo te pareció el concierto de Arjona, si estuvo muy bonito, y entonces quiera o no, ¿verdad? Se va acumulando pues segundos el tiempo, ¿verdad? Y entonces la producción es un poquito más lenta, por supuesto que trabajan sobre metas, pero ellos nos mencionaban, ¿verdad? Que realmente las personas con discapacidad auditiva no tenían distractores. Entonces ellos precisamente pues trabajaban el producto en menos tiempo, ¿verdad? Y precisamente era un de beneficio para la empresa, ¿verdad? Entonces quiero comentarles que muchas personas con discapacidad pues tienen como profesión ser panaderos, ¿verdad? Que pues para ellos es un oficio, una profesión, ¿verdad? Que les ayuda a impulsarse a la inclusión social, ¿verdad? Y laboral, porque realmente, pues al final creo que todos necesitamos de todos, ¿verdad? Y es algo tan importante, pues mencionarles esto, ¿verdad? Porque realmente, pues la apertura para la discapacidad auditiva, pues es limitada, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no se dé.
y por eso les compartía, ¿verdad? Esta anécdota tan bonita de las personas con discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a darles ahí unas pequeñas estrategias, ¿verdad? Que se recomiendan mucho en el aula, ¿va? Por ejemplo, pues ubicar a los estudiantes en un lugar donde pues se les permita pues tener una visión con facilidad al pizarrón o al maestro, ya que en muchas ocasiones pues las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Tienen la habilidad de tener eh, de poder leer los labios, ¿verdad? Entonces, de tener una lectura labiofacial. Y esto pues es importante, ¿verdad? Para que ellos puedan observarnos pues los movimientos, los gestos, pues para que ellos concreten lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Aparte de las señas, ¿verdad? Que es tan importante el lenguaje corporal. También, pues en estos casos, pues emplear un lenguaje sencillo, utilizar gestos, hablar de frente a los estudiantes, ¿verdad? Para que pues ellos puedan observar la boca, ¿verdad? Que es una de los pasos tan importantes para llegar hacia a los estudiantes con discapacidad auditiva. Siguiente. Bueno, y tenemos también la discapacidad visual, ¿verdad? Porque aquí es algo que realmente pues nos interesa mucho compartirles, ¿verdad? Que pues la discapacidad visual pues se cataloga como una limitación de la función visual, ¿verdad? Que se caracteriza por las dificultades de la percepción y debido a causas pues congénitas o adquiridas, ¿verdad? Precisamente todas las discapacidades tienen ese punto, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿verdad? Y tenemos también categorías importantes dentro de esta discapacidad y pues tenemos lo que es la ceguera, ¿verdad? Que es la pérdida total de la visión y quizás pues luego tener una percepción de la luz, ¿verdad? Y baja visión, que pues existe un resto visual, ¿verdad? Suficiente para ver la luz, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, pues ustedes pueden observar con discapacidad visual, ¿verdad? Desplazarse dentro de las calles como cualquier otra persona, ¿verdad? Realmente, pues creo que se ha fortalecido mucho la inclusión de las personas con discapacidad visual, ya que en algún momento, ¿verdad? Se han considerado, pues, las adecuaciones pertinentes, ¿verdad? Para que las personas con discapacidad visual, pues, puedan desplazarse, ¿verdad? Con libertad y realmente, pues, es una situación complicada, ¿verdad? Y difícil y en algunas ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con personas no videntes, ¿verdad? Es también impresionante la habilidad que ellos adquieren a pesar de no contar, ¿verdad? Con la visión, ¿verdad? Pero más sin embargo desarrollan otras habilidades como la audición, por ejemplo, ¿verdad? Y en alguna ocasión pues he tenido la oportunidad, ¿verdad? De compartir con muchas personas no videntes, ¿verdad? Y que realmente es impresionante las habilidades que ellos adquieren. Y en una ocasión tuvimos a un compañero, ¿verdad? En un curso. Y entonces el estudiante, el compañero, ¿verdad? Con discapacidad visual, salimos una vez, ¿verdad? Del curso allá en Guatemala y entonces pues esperando, ¿verdad? Que fuera a recogernos el taxi. Entonces él estaba parado también afuera con nosotros y de repente es increíble, ¿verdad? Que él reconoció el sonido del bus donde se tenía que subir, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos impresionados porque él estaba sentado en una banquita y cuando él escuchó que había el bus, ¿verdad? Entonces nosotros vimos que él se paró y nos despidió y cuando vimos, increíblemente, cabal paró el bus y él se subió. Entonces, realmente, como les vuelvo a repetir, a veces no, en muchas ocasiones vemos a muchas personas que miran con lástima a las personas con discapacidad y realmente pues el objetivo es que se incluyan a estas personas, ¿verdad? El otro día vimos también a una persona que estaba sentada, que estaba parada cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, la persona tenía discapacidad visual, ¿verdad? Y nosotros estábamos
pues cerca, entonces nos decía, se paró una persona y nos dijo, miren, si quiere díganle a la persona que está ahí que se siente. Entonces, nosotros así como que asombradas, ¿verdad? Y le dijo la persona no vidente, ¿y por qué no me lo dice a mí si yo escucho? Entonces, realmente a veces también el miedo, ¿verdad? El miedo de que tiene discapacidad visual y cómo lo voy a tratar, o sea, como que de repente esas barreras, ¿verdad? Que tenemos que eliminar en muchas ocasiones, ¿verdad? Y fortalecer mucho la inclusión de estas personas. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos pues algunas estrategias también que recomendamos dentro del aula, ¿verdad? Como por ejemplo, pues de igual manera, ¿verdad? Una ubicación de su escritorio, pues que sea pues óptima para que el estudiante pueda visualizar la pizarra, colocarle pues cerca de ventanas que puedan tener iluminación, ¿verdad? En algunos casos, pues algunos maestros, ¿verdad? Que se les recomendaba tanto que pues escribieran en el pizarrón con letra grande, que se sentara adelante, que pues también la utilización de apoyos visuales, ¿verdad? Como en el caso de las lupas, que en algún momento algunos estudiantes utilizan y que pues realmente en algunos casos, ¿verdad? Tenemos estudiantes en algunas escuelas públicas que utilizan el alfabeto braille, ¿verdad? O el ábaco, que es para trabajar la matemática, que es algo tan importante también dentro de este proceso de aprendizaje para las personas no videntes, ¿verdad? Y que realmente pues fortalece mucho lo que es en la inclusión de estas personas dentro de las escuelas, ¿verdad? Siguiente. Bueno, aquí también nos mencionan que pues algunas estrategias de abordaje en el aula, ¿verdad? Como de utilizar diferentes técnicas y recursos didácticos para trabajar sin ninguna dificultad, reconocer que los niños pues no videntes, ¿verdad? Tienen que aprender a orientarse, a movilizarse con confianza, que también las actividades físicas y los juegos constituyen una buena práctica, ¿verdad? Animar mucho a las personas con discapacidad visual, ¿verdad? A caminar de manera independiente, pues muchos de ellos lo hacen por medio del bastón, ¿verdad? Que ustedes pueden observar en las calles, ¿verdad? Podemos observar a personas con discapacidad visual movilizarse con su bastoncito y que en muchas ocasiones nos dan nervios, ¿verdad? De ver que ellos van con el bastón y ven que si hay una grada, que si hay un poste, que tienen que parar, que en muchas ocasiones pues se apoyan mucho, ¿verdad? De lo que es la audición para poder atravesar, por ejemplo, la calle, ¿verdad? Porque el otro día estábamos observando a una persona pues con discapacidad visual, ¿verdad? Cruzar precisamente el Parque Central, ¿verdad? Y mucha gente se sorprendía, ¿y cómo va a cruzar? Y qué pena, y los carros, pero en su mayoría las personas que se desplazan por medio de de la situación de las calles, ¿verdad? Es algo que pues ellos van adquiriendo mucha seguridad, mucha autonomía para poder desplazarse, ¿verdad? Y en algunos edificios, por ejemplo, de acá en Quetzaltenango, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a un costado del Colegio La Patria, ¿verdad? Tenemos un centro comercial donde aparece la fachaleta, ¿verdad? De personas, de la guía para personas con discapacidad visual que utilizan el bastón, ¿verdad? Que es precisamente, pues, parte del piso, ¿verdad? Que hace que ellos se guíen, que pues es área, ¿verdad? Para poder movilizar su bastón, ¿verdad? Y que realmente pues es una adecuación que realmente necesitaríamos en todos los edificios, ¿verdad? Pero muy pocos se han tomado como parte, ¿verdad? Del proceso de inclusión de estos niños para poder trabajar este tipo de adecuaciones en la infraestructura, ¿verdad? Que son tan importantes en nuestro medio para poder incluirlos socialmente, ¿verdad? Y que aparte de eso, pues nosotros aprendamos también a respetar esos espacios, ¿verdad? Aprendamos a ver la discapacidad como algo tan normal, ¿verdad? Siguiente, siguiente.
tenemos la discapacidad intelectual. Quiero comentarles que pues la discapacidad intelectual es una de las discapacidades más complejas, ¿verdad? Porque si bien ustedes pues escuchaban, ¿verdad? Por ejemplo, la discapacidad auditiva, pues la visual, pues tienen muchas más habilidades, ¿verdad? Y fortalezas, más sin embargo, en la discapacidad intelectual, pues vemos también que es una de las más complejas, ¿verdad? Y realmente dice que la Asociación Americana del Retraso Mental, pues considera que una persona tiene discapacidad intelectual cuando existen limitaciones significativas en dos o más áreas de destrezas de adaptación que son necesarias para la vida diaria, ¿va? Como convivir, trabajar, jugar, incluyendo pues el cuidado personal, ¿verdad? Y las destrezas sociales con las que se pueda contar. Realmente una persona con discapacidad intelectual tiene un cociente intelectual inferior a 70, ¿verdad? Y esto pues puede ser causado por cualquier condición que impide el desarrollo del cerebral, ¿verdad? Antes del nacimiento, durante o en el nacimiento, durante la niñez. Realmente tenemos pues grados de discapacidad intelectual, ¿verdad? Pues que son intermitentes, limitados, extensos y generalizados. Dentro pues de lo que es el Ministerio de Educación, pues tenemos dentro de las escuelas pues un número de estudiantes con discapacidad intelectual. Realmente dentro de las estadísticas que se manejan anualmente, quiero comentarles que la discapacidad intelectual es la que más prevalece de todas las discapacidades y que realmente pues las escuelas de educación en especial fueron diseñadas, ¿verdad?, para poder brindar atención precisamente a estos niños, ¿verdad?, los que tienen una discapacidad intelectual muy marcada, ¿verdad?, muy comprometida, que por alguna situación o por la complejidad del caso, ¿verdad?, no puedan estar incluidos en una escuela regular, ¿verdad? Entonces, pues se crean las escuelas de educación especial, ¿verdad? Para poder darles la atención de vida, ¿verdad? Ya que debido a la situación de los estudiantes, realmente, pues acá en Quetzaltenango contamos con 3 escuelas de educación especial a nivel departamental y las escuelas se ubica la escuela Xelajú, en la escuela de Coatepeque y la escuela de San Juan Olintepeque, ¿verdad? Que son 3 de las escuelas que prestan este tipo de atención a estos estudiantes con discapacidad intelectual. Y quiero comentarles también que tenemos estudiantes con discapacidad intelectual que son pues de condición leve, ¿verdad? Que están incluidos en las escuelas pues regulares del departamento, ¿verdad? Entonces, realmente creo que es importante en estos casos, nosotros le damos mucho énfasis a todos los estudiantes con discapacidad intelectual porque sabemos que es una de las discapacidades pues que requiere de mucha más atención, que requiere de mucha más no solo la atención y la paciencia, ¿verdad? Sino que realmente de poder trabajar muchas habilidades adaptativas, ¿verdad? Y nosotros nos enfatizamos mucho en las habilidades adaptativas del estudiante, ¿verdad? Que se trabajen mucho esas habilidades, porque si bien sabemos que los niños no van a aprender en su totalidad a aprender a leer o a escribir, aunque en muchas ocasiones hay niños que sí logran esas competencias, también sabemos que hay estudiantes que no logran diferenciar números de letras, ¿verdad? Entonces, nosotros recomendamos mucho pues el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Y en este caso, pues trabajar mucho lo que son las habilidades adaptativas que les va a ayudar a ellos a lo largo de la vida, ¿verdad? Y trabajamos mucho también con los padres de familia, porque para nosotros es muy importante crear en los pensamientos de los padres que realmente en un futuro, ¿verdad? Ellos pues partirán como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero que también ellos puedan trabajar esta parte con sus hijos para que puedan ser personas independientes, que tengan un empleo digno, que tengan un oficio digno para que ellos puedan también
trabajar y sostenerse, ¿verdad? En el momento que no estén con sus papás. Y por ello es tan importante recomendar mucho, ¿verdad? Que cuando lleguen a un nivel, ¿verdad? Dentro del sistema educativo regular también que ellos puedan complementar, ¿verdad? Su vida social con con el apoyo de los talleres ocupacionales, ¿verdad? Que para nosotros también es importante que pues los estudiantes con discapacidad en general, ¿verdad? Puedan optar a estudiar y cursar algún trabajo de algún área ocupacional, ¿verdad? Que ya sea panadería, repostería, algún área pues que sea importante para ellos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bien importante mencionarles que acá en Quetzaltenango tenemos apertura de algunas instituciones que nos apoyan con esa área técnica, ¿verdad? Para que estos niños pues puedan trabajar esas áreas ocupacionales y que luego pues también se concluya con una inclusión social, ¿verdad? Una inclusión también laboral para que ellos también puedan desempeñar lo que han aprendido, ¿verdad? Y creo que motivo de ello y resultado también de ello es que en algunos restaurantes de comida rápida podemos observar a estudiantes a personas, perdón, con síndrome de Down, pues incluidos, ¿verdad? Dentro de lo que es el área laboral, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones, pues se ha trabajado mucho, ¿verdad? Para que las empresas crean en estas personas, ¿verdad? Y que le abran esos espacios que son tan importantes para favorecer y fortalecer mucho la inclusión social y la inclusión laboral, que es algo que necesitamos con urgencia, ¿verdad? Siguiente. Siguiente, Astrid. Muy bien, tenemos lo que es la discapacidad física. Pues creo que esta es una de las discapacidades que sí se puede observar, ¿verdad? Que es algo tan visible cuando vemos a alguna persona con discapacidad física, ¿verdad? Porque pues le hace falta una mano, una pierna, un pie y de repente pues ya nos vemos, ¿verdad? En la necesidad de ver que es una discapacidad física, pues dice que se evidencia en las personas que tienen problemas de locomoción, ¿verdad? O por la falta o deterioro de uno o varios miembros de su cuerpo, ¿verdad? Pues de igual manera que las demás discapacidades, pues pueden ser congénitas o adquiridas, ¿verdad? En este caso, pues ustedes pueden ver que la discapacidad física es una de las discapacidades que se puede observar a simple vista, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que esté en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, realmente quiero comentarles también una historia muy bonita, ¿va? De un chico que conocí que pues él con discapacidad física, ¿va? Él con su silla de ruedas y él estudiaba en el Instituto de Educación Física, ¿va? De acá de Quetzaltenango, la Escuela Nacional de Educación Física, ¿va? El ENEF. Y realmente era sorprendente ver que él, la parte que, pues, de su condición, ¿verdad? Pues el sueño que tenía este chico era ser maestro de educación física, ¿va? Entonces, pues todos como que asombrados, ¿verdad? Que pues él, este jovencito, pues con la inquietud de querer ser maestro de educación física, ¿va? O sea, y de repente decían los compañeros, bueno, y educación física, ¿va? O sea, quiere ser maestro de educación física. Pero de igual manera, ¿va? O sea, ¿quién era yo para decirle, no, fíjese que usted no puede ser maestro de educación física? ¿Va? O sea, era el interés que él tenía, pues ahí existe un marco legal, pues en donde realmente le da a él, ¿verdad? El espacio que él pueda estudiar lo que él quiera, pues. Entonces, a pesar de tener su discapacidad, pues él con la intención, ¿verdad? De ser docente de educación física. Y nosotros, pues, yo conocí el caso particular de este jovencito, ¿verdad? Porque precisamente por las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Porque él en la escuela de educación física, uno de los exámenes así más difíciles que ellos realizan en su carrera es una travesía por el lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues
se apersonaron, ¿verdad? Para que nosotros les apoyáramos con ese proceso de adecuaciones curriculares, porque realmente el jovencito sí sabía nadar, ¿verdad? Pero pues en algún momento, ¿verdad? O sea, a pesar de tener su discapacidad, ¿verdad? O sea, de repente era tan importante adecuar esta actividad con él, ¿verdad? Entonces, en lugar de que él hiciera la travesía en el lago de Atitlán, pues la hizo acá en una de las piscinas que existe acá en el municipio, ¿verdad? Entonces, yo precisamente participé en la evaluación de este jovencito, ¿verdad? Entonces acompañé al maestro de natación y él comenzó a nadar, o sea, llegó en su silla de ruedas, ¿verdad? Y al chirriés y se fue a los vestidores y cuando yo vi salió con su gorrito de piscina y su toalla y de repente me decía, licenciada, cuando me mire nadar se va a asustar. Entonces, yo, pues nerviosa, ¿verdad? Porque realmente no había visto nunca nadar a una persona con discapacidad física, ¿va? Entonces, cuando yo vi, él se bajó de su silla de ruedas y se sentó en la orilla de la piscina y cuando vi, de repente comenzó a nadar. Entonces, el maestro de natación me decía, mire, fíjese que hizo tal figura y la hizo muy bien, y ahora otra vez, ¿verdad? La figura tal, y en fin, que de repente fue completando él su evaluación, ¿verdad? Y muy buena la evaluación. Recuerdo que pues el jovencito se graduó de maestro de educación física, ¿va? A pesar de tener la discapacidad física, pero pues es una de las anécdotas que realmente nos enseña de que nada es imposible, ¿verdad? Cuando se tiene el deseo de superación que realmente es tan importante, ¿verdad? Y que las personas con discapacidad física nos dejan pues asombrados realmente de tantas habilidades que tienen, ¿verdad? Y a veces pues nosotros con tantos miedos, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pues yo no sé nadar y pues me da miedo porque me puedo ahogar, ¿va? Y de repente, pues teniendo todas nuestras partes del cuerpo, ¿verdad? O sea, nuestros brazos, nuestras piernas. Pero pues lo que nos enseñan las personas con discapacidad es que el miedo está aquí, solamente aquí, ¿verdad? Y que realmente pues esas son las barreras que en muchas ocasiones nos detienen, ¿verdad? Para poder realizar nuestros sueños y cumplir nuestras metas y que tan importante es realmente aprender de ellos, ¿verdad? De estas personas con discapacidad que realmente nos dan tantas experiencias de vida, ¿verdad? Y que nos enseñan a que tenemos que valorar tanto esa parte que es tan importante y sobre todo, pues ponernos en el lugar de ellos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo se pueda llegar a dar esa situación, ¿verdad? Y qué tan importante es promover mucho la inclusión, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, nadie está preparado para tener un hijo con discapacidad, un nieto con discapacidad. Pero se imaginarán ustedes, ¿verdad? Si realmente la exclusión va, sería para su hijo, para su nieto, ¿cómo se sentiría? ¿Qué haría usted en esos casos? ¿Va? Entonces, es muy importante realmente promover mucho la inclusión, ¿verdad? Aunque nosotros no tengamos ningún familiar con discapacidad. Miren, no sabemos, el mundo da tantas vueltas, ¿verdad? Que realmente la vida nos sorprende, ¿verdad? Y no sabemos, ¿verdad? Realmente a quién estamos ayudando sin saberlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Yo creo que ya estamos ahí sobre tiempo. Perdonarán ustedes, solo que este tema de educación especial sí es larguísimo, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más breves y acá tenemos la otra parte, ¿verdad? Que son las necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Siguiente, Astrid, y pues también tenemos que, pues dentro de las que no son asociadas a discapacidad, pues tenemos los problemas de aprendizaje, ¿verdad? Que prácticamente, pues, va a ser un trastorno que afecta la capacidad para comprender lo que ve y lo que oye, ¿verdad? O conectar información con las distintas partes del cerebro. No representan discapacidad intelectual, pues, porque la deficiencia no hay deficiencia sensorial o motora grave, ¿verdad? Ni de privación social ni trastorno emocional, ¿verdad? Como causas primarias de los problemas de aprendizaje. Pues en este caso los problemas de aprendizaje se dividen en tres grupos, que son los problemas de lectura,
los problemas de escritura y los problemas de cálculo matemático, ¿verdad? Que en muchas ocasiones podemos observar en estudiantes que pues en algunas ocasiones, ¿verdad? Interfiere todos estos procesos, ¿verdad? Y que realmente pues al concluir pues se determina que es un problema de aprendizaje, ¿va? Siguiente. Tenemos lo que son las dificultades del lenguaje, ¿verdad? Que es una dificultad de la comunicación de la forma verbal y pues la expresión correcta de las palabras y frases, ¿verdad? Y en algún momento pues es tan recomendable, ¿verdad? Desde pequeños hablarles correctamente a nuestros niños, ¿verdad? En muchas ocasiones pues hemos visto casos, ¿verdad? En donde vemos que pues pronunciamos mal algunas palabras y de repente los niños pues adquieren esas mismas habilidades del lenguaje, ¿verdad? Como por ejemplo cuando son pequeños les comenzamos a decir cado y por carro y cuando pues los niños van creciendo van pronunciando esa palabra de cado y no carro, entonces ahí existe después ya la confusión, ¿verdad? De lo que es el problema del lenguaje o que en alguna situación también pues exista la tartamudez, ¿verdad? Que es una complicación también que se da en los primeros años de escolaridad y que por ello es tan importante, pues cuando nosotros observemos este tipo de dificultades del lenguaje, pues acercarnos, ¿verdad? A un especialista, en este caso, pues a un terapista del lenguaje, ¿verdad? Que es quien podrá pues apoyarnos en edades tempranas, ¿verdad? Para poder corregir estas dificultades que son tan importantes, corregirlas a temprana edad. Siguiente. Muy bien, una de las áreas básicas que se deben de estimular en la niñez con necesidades educativas especiales, como primer punto, es la psicomotricidad, ¿verdad? Porque realmente el objetivo, pues es el desarrollo de las habilidades motrices, ¿verdad? Y que es tan importante, pues, para que los niños pues centren su actividad y sus intereses en el movimiento, ¿verdad? Y que se relacione con la coordinación y el equilibrio y la eficaz motriz del esquema corporal, ¿verdad? La estructuración del tiempo y el espacio, que es tan importante fortalecer estas áreas en los estudiantes. También lo que es la sensopercepción, ¿verdad? Que son los estímulos que recibimos a través de los sentidos, ¿verdad? Y pues que también se le llaman sensaciones, ¿verdad? Para los cuales pues también tenemos lo que es lo táctil, lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo olfativo, ¿verdad? El lenguaje, ¿verdad? Que viene también a ser una capacidad del ser humano para poder comunicarse, ¿verdad? Y que es tan importante fortalecer todas estas áreas básicas, ¿verdad? Para poder estimular estas habilidades en los niños con necesidades educativas especiales y que en algún momento pues también se llegue a corregir, ¿verdad? En algunos casos pues vemos casos de niños, ¿verdad? Que a edad temprana pues que tienen problemas de lenguaje, que confunden una letra con otra y pues realmente creo que a edades tempranas es muy aceptable, ¿verdad? Pero ya lo vemos como una necesidad educativa especial ya cuando el niño esté, por ejemplo, en tercero o cuarto primaria, ¿verdad? Y que tiene su problema de lenguaje o que tenga algún problema de aprendizaje, porque, por ejemplo, confunda algunas letras o cambie algunas letras, algunas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, que confunda la P con la B con la D, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya se convierte en un problema de lenguaje, ¿verdad? El siguiente, también tenemos la memoria como parte de áreas básicas, ¿verdad? Para estimular en los niños con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Y que realmente pues todas estas áreas son tan importantes, ¿verdad? Que por medio del juego también, que es algo fundamental, ¿verdad? Para el desarrollo de los niños. Siguiente, Astrid. Y bueno, pues quiero hablarles también brevemente sobre lo que son las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Y se dice pues que las adecuaciones curriculares son una estrategia, ¿verdad? Que el docente utilizará para pues poder trabajar la planificación, ¿verdad? Y la actuación que tendrá el docente
pues que aspira a responder las necesidades educativas de cada estudiante, ¿verdad? Fundamentalmente cuando necesite algún apoyo adicional en el proceso de escolarización. Las adecuaciones curriculares van desde ajustes o modificaciones tan sencillas como pues la programación del aula, ¿verdad? Hasta cambios significativos que se aparten considerablemente del trabajo que se desarrolla en la mayoría del estudiantado, ¿verdad? En muchas situaciones, pues las adecuaciones curriculares, pues siempre las hemos trabajado, ¿verdad? O sea, de repente que cuando, desde que estamos en primaria, por ejemplo, ahí estuvimos que de repente no se nos quedaba alguna palabra o que nos costaba, pues, reforzar lo que era la multiplicación o las sumas y las rezas y de repente teníamos docentes que se quedaban a la hora de receso, a la hora de recreo con nosotros para reforzar esas áreas y de repente estimularnos, pues desde hace mucho tiempo se realizan lo que son las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Pero pues ahora con el marco legal que les comenté al inicio, pues ahora ya tienen un nombre especial, ¿verdad? Y se denomina adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que prácticamente es un apoyo extra que el estudiante pues va a tener de parte del docente. Siguiente, Astrid. Bueno, y aquí tenemos pues que la adecuación curricular pues no constituye un regalo a quien le cuesta aprender, ¿verdad? Es una digna propuesta de trabajo que respeta al sujeto que aprende, ¿verdad? O sea, realmente en muchas ocasiones pues se ha malinterpretado este proceso de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que cuando se hace un proceso de adecuación, que estamos trabajando de acuerdo a la capacidad del niño, se le está regalando el grado, no, realmente la adecuación el docente la va a realizar y la va a considerar como una estrategia a su favor, en donde el docente verá las fortalezas y las debilidades del estudiante y que en muchos casos pues va a trabajar mucho lo que son las habilidades del niño, ¿verdad? ¿Qué es lo con qué sí puede aprender el niño? En algún momento quizás las competencias fáciles, ¿verdad? Las va a trabajar más con el estudiante que tiene esa necesidad educativa especial, ¿verdad? Para poder compensar su desventaja con el resto de estudiantes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de adecuaciones curriculares. Tenemos acceso al currículo y de los elementos básicos del currículo. Siguiente. De acceso al currículo. Se refiere a la necesidad de adecuar pues las aulas, ¿verdad? Y los ambientes de los establecimientos educativos a las condiciones propias del estudiante. Se relaciona con la provisión de recursos como por ejemplo materiales especiales, condiciones físicas, iluminación, ventilación, sonoridad y accesibilidad, ¿verdad? Que facilitarán al estudiante en el desarrollo del currículum, ¿verdad? Que está diseñado para toda la población, permitiéndoles alcanzar pues mayores niveles de autonomía y de interacción con las demás personas del establecimiento. O sea que prácticamente se va a referir a toda la infraestructura, a los materiales, ¿verdad? Que podamos utilizar como una forma de adecuaciones de acceso al currículum. Siguiente. Y tenemos pues también unos ejemplos de adecuaciones de acceso, ¿verdad? Voy a mencionarles dos por el factor tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ubicar al estudiante en el lugar del aula en el que se compense al máximo a sus dificultades y en el que participe lo más posible en alguna dinámica de grupo, ¿verdad? Y también en las modificaciones arquitectónicas, va como el uso de rampas, pasamanos, baños adecuados, puertas amplias que permitan a los estudiantes movilizarse con la mayor independencia posible. Siguiente. Bueno, las adecuaciones de los elementos básicos del currículum tenemos acá que son el conjunto de modificaciones pues, que se realizan en los contenidos, en los indicadores de logro, en los criterios y procedimientos evaluativos, en las actividades y metodologías para atender las diferencias individuales de los estudiantes
Y también las competencias no pueden sufrir cambios, ¿verdad? Ya que están ligadas a los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr en la formación de los guatemaltecos. Pero pues hay actividades que se pueden adecuar, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad del estudiante y que en muchas ocasiones pues lo que se quiere en estos tiempos es trabajar mucho lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, no es hacer que el niño haga algo diferente, ¿verdad? Sino que también algo que lo trabajen todos dentro del aula, ¿verdad? Para que el niño con alguna necesidad educativa especial no sea pues excluido, ¿ah? Sino que realmente sea incluido dentro de todas las actividades y que se sienta parte del grupo de estudiantes con los cuales está trabajando, ¿verdad? Siguiente, ¿cómo adecuar el currículum general para que puedan participar de él todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Pues realizar las modificaciones necesarias, pero a la vez las mínimas posibles del currículum, ¿verdad? Tomar en consideración el desarrollo de las habilidades básicas de psicomotricidad, sensopercepción, lenguaje, atención y memoria. Para la promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales es indispensable, ¿verdad?, que participe el maestro de grupo con la comisión de evaluación y tomen como referencia el reglamento de evaluación de los aprendizajes para todos los niveles, ¿verdad?, en todas sus modalidades, fortaleciendo lo que es el proceso de inclusión en todos los estudiantes, ¿verdad? Que es tan importante incluir este tipo de actividades, ¿verdad? Para que los docentes que pertenecen a la comisión de evaluación también sean partícipes de la inclusión dentro del establecimiento, ¿verdad? En muchas ocasiones pues se tienen evaluaciones que no son aptas, ¿verdad? Para estos estudiantes. Algo ahora la ley nos presenta esto, ¿verdad? Como una parte tan importante de los estudiantes con necesidades educativas especiales en cualquiera de los centros educativos, ¿verdad? Eh, Siguiente. Siguiente, Astrid. Los retos de la inclusión. Muy bien. Aquí es algo tan importante, ¿verdad? Porque uno de los puntos principales, ¿verdad? Es trabajar mucho la inclusión educativa y máximo en estos tiempos, ¿verdad? Y pues el reto principal es el de transformar la escuela, ¿verdad? Como un espacio donde la igualdad se convierta realmente en una práctica enfocada a la atención equilibrada y pues a una igualdad equitativa, ¿verdad? Que realmente pues los estudiantes con las necesidades educativas especiales pues estén incluidos, ¿verdad? En las mismas condiciones de igualdad y derechos dentro del aula, ¿verdad? De igual manera, los niños con necesidades educativas especiales pues necesitan crecer y convivir en un entorno inclusivo, ¿verdad? Y esto depende de cómo el docente logre que el grupo escolar se socialice, ¿verdad? Que ayude en el proceso al niño, pues, y demuestre la generosidad, ¿verdad? Es importante para nosotros que el docente sea uno de los principales entes, ¿verdad? De promover lo que es la inclusión, ¿verdad? Porque si el docente va a trabajar con el grupo de estudiantes, si va a fortalecer todos esos valores inclusivos, ¿verdad? Que de repente se tienen en cuenta como es el amar, la responsabilidad, el compartir, el convivir, el respetar, ¿verdad? O sea, realmente si se trabajan esos valores inclusivos, creo que va a ser muy importante fortalecer
y tener una cultura inclusiva, ¿verdad? En donde ya no veamos a un niño con discapacidad como algo extraño, ¿verdad? Algo que realmente no es normal, ¿verdad? Sino que también que aprendamos a ver la discapacidad como una parte de nuestra sociedad, ¿verdad? También se debe recordar que el aula debe ser un espacio en el que se respeta la diversidad y donde todos los niños deben tener las mismas oportunidades. Y es para nosotros tan importante fortalecer que, que se tengan pues unas políticas inclusivas dentro del aula, dentro de las escuelas, que también podamos tener prácticas inclusivas, ¿verdad? Recuerdo que en un instituto de Cantel estudiaba un jovencito, ¿verdad? Con discapacidad auditiva y era increíble, todo el personal docente de ese establecimiento participó en un curso de señas, ¿verdad? En la escuela de sordos y Elisa Molina. Y era increíble que hasta el señor de la puerta, ¿verdad? Él, cuando entraba el niño, él ya saludaba al niño con señas, ¿verdad? Y miren, fue una experiencia muy bonita porque el niño ya se sentía pues aceptado, ¿verdad? Porque sus maestros, el director, ya le decían buenos días, enseñas, cómo estás, o pasa adelante. Entonces, el niño realmente estaba pues realizado, ¿verdad? Él súper emocionado cada vez que llegaba al instituto, ¿verdad? Porque pues era parte, ¿verdad? De que respetaban la diversidad, ¿verdad? Y que fortalecía el proceso de inclusión. Y realmente, miren, creo que los retos de la inclusión también es las barreras de actitud, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros vemos tristemente que hay docentes, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pues no les dan esa oportunidad a los niños, ¿verdad? A pesar de que hay un marco legal, en muy pocas ocasiones, ¿verdad? Le dan esos espacios que son tan importantes para los estudiantes. También en muchas ocasiones vemos y hemos sido testigos, ¿verdad? De que si en algún instituto hay alguien que es negativo para aceptar a un niño con discapacidad, es algo que se transmite, ¿verdad? Y que realmente el negativismo pues ayuda a que no se logre en su totalidad esa inclusión social, ¿verdad? Y esa inclusión dentro de las escuelas, ¿verdad? Y pues como les vuelvo a repetir, una de las más grandes retos que hemos visto es la actitud, ¿verdad? Yo creo que en particular, pues Quetzaltenango ha avanzado mucho en inclusión, nos hace falta mucho también y a nivel nacional creo que se están trabajando muchas estrategias, ¿verdad? Para poder fortalecer estos espacios dentro del aula que son tan importantes tenerlos y que realmente pues nos ayudan y a que tengamos mucha más atención a la población, ¿verdad? Con necesidades especiales. Hace muchos años, ustedes se podrán dar cuenta, no había muchos niños con discapacidad en las aulas. En la actualidad hemos tenido eh, índice grande, ¿verdad? De niños que se han inscrito, ¿verdad? Dentro del programa de educación especial. Quiero compartirles que también tenemos el programa de becas especiales, que también es un apoyo que da el Ministerio de Educación a todos aquellos niños que tienen discapacidad, ¿verdad? Y esta beca es desde que los niños ingresan a preprimaria hasta que se gradúan del nivel medio, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de la motivación que se tiene para que los padres puedan tener inscritos en las escuelas a los niños con discapacidad, ¿verdad? Pero nos hace falta mucho, ¿verdad? Por avanzar en este tema de la inclusión. Hemos tenido muchos niños reportados con discapacidad. Quiero comentarles que a nivel nacional, Quetzaltenango es el departamento que reporta más adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que es un formato que pues es un informe que todos los docentes
independiente si son del área privada o si del área pública, ¿verdad? Todos tienen la obligación de reportar a este tipo de niños por medio de una boleta, ¿verdad? Que se llama informe inicial o final de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Y esto nos ayuda a que el estudiante pues reciba estos apoyos extras, ¿verdad? Que realmente el docente pues trabaje diversas estrategias con él para lograr el aprendizaje, lograr las competencias que el niño pueda alcanzar, ¿verdad? El docente será quien en algún momento pues pueda trabajar con todos estas herramientas, ¿verdad? Entonces, dentro del calendario oficial aparece pues las entregas de estos informes, pues que son prácticamente la autorización o como un certificado, ¿verdad? Que lleva al estudiante en su papelería, donde da a conocer que pues tiene alguna necesidad educativa especial, ¿verdad? Ya sea que el estudiante esté en una escuela y que al siguiente año pues vaya a estudiar a un colegio, por ejemplo, si está aquí en Quetzaltenango y de repente lo mandan a estudiar a Cobán, por ejemplo, ¿verdad? Pues esa es este como certificado que es un informe, es el que anexa pues su expediente, es el que da a conocer pues que el estudiante pues tiene algún tipo de necesidad educativa especial, ¿verdad? Entonces, créanme que son grandes los retos, ¿verdad? El tema de educación especial es diverso y quiero pues también hacerles una cordial invitación, ¿verdad? Eh, yo creo que en el tiempo que nos han proporcionado, realmente creo que no nos alcanza, ¿verdad?, para trabajar todo el tema de educación especial, pero quiero hacerles una cordial invitación. Todos los años en la coordinación de educación especial eh, se coordina lo que es un diplomado de educación inclusiva, en donde es un diplomado que dura 4 meses, iniciando en mayo. Todas las actividades son virtuales. Es un diplomado que está autorizado por la Dirección General de Educación Especial, ¿verdad? Que es nuestro ente rector, y pues que es un diplomado en donde hay mucha lectura, muchas actividades, en donde realmente aprendemos mucho más de lo que es la educación inclusiva. Les hago una cordial invitación, ¿verdad? Para que ustedes puedan participar, ¿verdad? O que en algún momento pues se puedan comunicar con mi persona, ¿verdad? Ya que es un diplomado que está dirigido a docentes del sector público, ¿verdad? Pero pues de igual manera, si alguien estuviera interesado en participar en este diplomado, pues poderse comunicar con mi persona, ¿verdad? Para poder hacerles un espacio y que es algo tan importante, ¿verdad? Que como les vuelvo a repetir, es tan importante ser partícipes de este cambio, ser partícipes de una inclusión, de trabajar en beneficio de todos aquellos niños que realmente en muchas ocasiones han sido excluidos, ¿verdad? Y que en algún momento es tan importante también nosotros ser parte del cambio, ¿verdad? Y quiero concluir ya con la última presentación, si fuera tan amable, Astrid. Y pues una pequeña reflexión, ¿verdad? Que pues nos dice mucho, ¿verdad? Que no siempre las calificaciones más altas tienen como resultado los mejores profesionales, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver tanto esto con el tema de inclusión, con el tema de la diversidad, ¿verdad? Porque pues realmente hemos visto un de parte, ¿verdad?, de lo que son las necesidades educativas especiales y que también hay tanto por aprender, ¿verdad? Y que también nos deja un aprendizaje tan grande, ¿verdad? Que pues quizás en algún momento nos sirva de mucho apoyo por alguna experiencia propia, ¿verdad? O algún familiar cercano y pues aquí concluyo con esta participación. Bien, muchas gracias por su aporte. Vamos a dar espacio a las preguntas. Solo antes de iniciar, yo tengo una por acá que me gustaría hacerla. Eh,
Debido a la pandemia, ¿verdad? A la situación actual en la que estamos nosotros ahora por medio de clases virtuales, clases a distancia, ¿cómo considera que está siendo implementada la educación inclusiva por medio de estos tipos de enseñanza, ¿verdad? Virtuales y a distancia? Ujú. Sí, gracias, Astrid. Fíjense que en los diferentes programas y servicios de educación especial, pues se ha trabajado los diferentes manuales, ¿verdad? Donde el docente, pues, llega al estudiante por medio de diferentes estrategias, ¿verdad? Que va adquiriendo. En algún momento, pues, también dependiendo, ¿verdad? Del semáforo epidemiológico de donde se ubiquen los estudiantes, ¿verdad? El docente, pues, será por medio por teléfono, ¿verdad? Que se comunicaría con padres de familia, ¿verdad? Para llegar al estudiante. En algunos casos, pues también por medio de algunos manuales, ¿verdad? Que se hacen entrega a los padres de familia para que los niños puedan trabajar desde casa, ¿verdad? Para poder fortalecer todas estas habilidades. Y ahora, pues también que se tiene en algunos casos, ¿verdad? Que han trabajado de la manera híbrida, ¿verdad? Y que en algún momento pues han suspendido actividades, ya que debido a lo que marca el semáforo, ¿verdad? Que a cada 2 semanas pues se actualiza. En algún momento pues algunos niños han llegado por grupos a las escuelas y luego han tenido que retirarse, ¿verdad? Por la misma situación del COVID. Realmente, pues, miren, es el tema del trabajo a distancia realmente es muy cuestionado, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones hay padres de familia que no cuentan con acceso a internet ni teléfono, ¿verdad? Entonces, muchos docentes del programa pues han tenido la necesidad de hacer visitas domiciliares, ¿verdad? De hacer entrega de hojas de trabajo para poder reforzar en los niños y sobre todo también, por ejemplo, a la parte de la discapacidad que es mucho más compleja, ¿verdad? Que es la discapacidad intelectual, pues han tenido que trabajar un manual, ¿verdad? Que se ha entregado recientemente a los docentes de educación especial, ¿verdad? En donde fortalecen mucho las habilidades básicas, ¿verdad? De los niños y que, por ejemplo, pues que si están en la casa, pues que ayuden a clasificar que las cucharas, que los tenedores, que los trastos, que con cosas que tengan al alcance, ¿verdad? Y que tengan en su casa, ¿verdad? Porque al final creo que también es tan importante que los niños refuercen todas esas habilidades sociales que son fundamentales para la vida, ¿verdad? Muchas gracias. Compañeros, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer. En mi caso, no, fue bastante amplia la información. Muchas gracias, licenciada. Para servirle, Regina, a la orden. ¿Alguien más, compañeros? Yo tengo otra pregunta que me hacía una compañera en privado, que es, por ejemplo, ¿cómo diferenciar que un estudiante es hiperactivo con uno que tiene problemas de aprendizaje? Sí, lo que pasa es que la hiperactividad ve que realmente es una situación que se da por los, por lo inquieto que va a ser el niño, que pues prácticamente va a ser también diagnosticado por un psicólogo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues es el psicólogo que algún momento dará pues un dictamen, ¿verdad? De lo que es la hiperactividad y lo que es el problema de aprendizaje. El problema de aprendizaje se diferencia de lo hiperactivo, ¿verdad? Porque el problema de aprendizaje se va a dar en tres grandes grupos, como lo mencioné al inicio, ¿verdad? Que va a ser por problemas de lectura, de escritura o cálculo matemático, ¿verdad? De repente el niño quizás va a diferenciar
no va a poder diferenciar lo que son algunas letras, las va a escribir al revés, las va a confundir, los problemas de lectura, quizás va a tener algún tipo como de verborrea o de repente va a comerse algunas letras o algunas palabras al leer alguna oración, ¿verdad? O en cálculo matemático que, por ejemplo, en lugar de sumar va a restar o por sumar va a multiplicar, ¿verdad? Entonces, realmente creo que son dificultades que se clasifican y se diferencian bastante bien, ¿verdad? Una de la otra. Muchas gracias. Y ya solo para finalizar, en las adecuaciones curriculares hay un tiempo establecido, es durante todo el año, al finalizar el año. Fíjense que sí, las adecuaciones curriculares se aplican durante todo el año. Para ello tenemos entrega de 2 informes, ¿verdad? Uno que es al inicio, que es el informe inicial de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Lo cual viene el objetivo de este informe es la aprobación de las adecuaciones curriculares, ¿verdad? De las autoridades departamentales. Y al finalizar el ciclo escolar, se entrega también el informe final de adecuaciones curriculares, ¿verdad? Que es como que de repente es para concretar, ¿verdad? Este proceso que se ha llevado durante el año, ¿verdad? Y verificar si realmente cumplió con lo que escribió a inicio de año, si modificó algo, si realmente al finalizar el ciclo escolar, pues se dio cuenta de que habían otras estrategias que le fueron funcionales, que también va a ser importante que el docente del próximo ciclo escolar lea ese informe para tener como base qué es lo que puede trabajar con el niño, qué estrategias fueron funcionales, qué no fue funcional en el estudiante, ¿verdad? Entonces es muy importante